del proyecto, la matriz de resultados, la matriz de stakeholder y dejamos la de ET para el próximo jueves. Entonces, lo primero que necesito que ustedes entiendan para que les vaya bien en este curso de gestión de proyectos de desarrollo es el enfoque que el Banco Interamericano de Desarrollo y el PMI, el Project Management Institute, le da a los proyectos. Resulta que nosotros estamos muy acostumbrados a que el proyecto es una unidad de gestión por sí sola. Y resulta que a nivel internacional los proyectos siempre surgen de una organización mayor. Si concebimos el proyecto como la unidad de planificación por excelencia, es decir, si yo quiero llegar a cumplir un objetivo, llegar a un estado futuro ideal, lo primero que tengo que hacer es formular un proyecto. De hecho, hay un curso relativamente nuevo, digo yo relativamente nuevo porque, por ejemplo, cuando yo hice mi pregrado, no lo vi, que se llama Proyecto de Vida. Entonces, se motiva a los estudiantes para que ellos planifiquen qué quieren hacer de su vida. Es un curso lectivo en algunas, de hecho obligatorio en algunas universidades, para que ellos planeen qué quieren hacer de su vida y establezcan el modo como van a llegar a cumplir ese objetivo ideal. Entonces, no tenemos, o sea, para poder entender la filosofía del PIAM4R, lo que nosotros debemos entender es que el proyecto no surge por generación espontánea, el proyecto surge de una organización mayor. Si una empresa quiere diversificar su ingreso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que formular un proyecto y gestionar un proyecto. Entonces, por eso, esa primera parte del módulo y de la presentación del video que hice habla de la gobernabilidad del proyecto. Entonces, algunos estudiantes se pueden confundir al entender qué es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es más que una estructura de toma de decisiones y de supervisión de esas decisiones. El decálogo del gerente dice que el sueldo que me pagan a mí, el salario, los honorarios que me pagan por gerenciar un proyecto, el 10% de ese salario, de esos honorarios, me los pagan para dar órdenes, el 10% para dar órdenes y el 90% restante para controlar y supervisar las órdenes que di. Esa es la función del gerente. Entonces, esa estructura de gobernabilidad que promueve el PIAM4R y el Banco Interamericano de Desarrollo dice que el proyecto surge de una unidad mayor. Entonces, ¿qué ocurre? El director general establece uno o varios proyectos, insisto, para llegar a ese estado futuro ideal y la primera estructura es la estructura general de la empresa. La segunda estructura es la estructura del proyecto como tal. Entonces, ¿por qué es importante conocer esa gobernabilidad? Porque establece niveles claros de autoridad. En este caso, el director general le entrega una misión al gerente de ventas. El gerente de ventas formula un proyecto para poder cumplir esa misión y ese proyecto tiene una estructura de gobernabilidad del director del proyecto hacia abajo. Entonces, ¿cómo se establece esta estructura de gobernabilidad? Pues a través del organigrama, tanto de la organización como del proyecto, donde se establece el nivel de alcance del proyecto. Es decir, este proyecto 1 en esta gráfica es, por ejemplo, establecer o generar un nuevo producto que no estaba ofreciendo al mercado la empresa, ¿sí? Entonces, ese producto debe decirme el nivel de alcance, el tiempo, el de costo, establece las relaciones jerárquicas tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, aquí el director del proyecto 1 tiene que entregar resultados a el gerente de ventas y el gerente de ventas tiene que entregar resultados al director general. Establece las relaciones jerárquicas y ejecuta o entrega el gobierno del proyecto. ¿Quién va a hacer el control? ¿Quién va a hacer el seguimiento? La supervisión, ¿quién va a autorizar los cambios? Y le asigna responsabilidades al equipo
que va a desarrollar el proyecto. Eso es importante entenderlo porque a veces, como estamos acostumbrados a gestionar mal los proyectos, especialmente los proyectos públicos, entonces algunos estudiantes me dicen, pero ¿para qué hacer un acta de constitución del proyecto? Si ya sabemos qué hay que hacer. No, el acta de constitución igual hay que hacerla porque el proyecto es una unidad, como una unidad gerencial por sí mismo. Entonces, esta unidad gerencial tiene que está pegada, tiene un cordón umbilical con una unidad gerencial mayor, tiene que saber exactamente qué esperan de mí, cuándo esperan y con qué nivel de calidad. Entonces, de ahí la segunda parte que establece quién es el órgano, el mayor órgano de control y decisión del proyecto. Y el mayor órgano de control y decisión del proyecto no es el gerente del proyecto, es la junta directiva. Porque esa junta directiva son todos aquellos profesionales que la organización, es decir, la organización mayor, establece para que se rindan cuentas y para que hagan esa supervisión y ese monitoreo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esa junta directiva? Asigna al gerente del proyecto, aprueba el acta de constitución que le van a entregar a ese gerente, autoriza los recursos y en caso de que haya un cambio de alto nivel, es decir, un cambio en la triple restricción de los proyectos en alcance, tiempo y recursos, es el que lo autoriza. Es decir, que el gerente del proyecto no puede a motu propio hacer cambios en la triple restricción, tiene que irse a la junta directiva. Interviene en caso de que haya conflictos y problemas del proyecto que no pueda manejar el gerente del proyecto, interviene. Por ejemplo, cuando un proyecto de inversión pública tiene conflicto con una normatividad mayor, les voy a poner un ejemplo. La alcaldía está empeñada en realizar una acción, pero necesita el esfuerzo, la cooperación del departamento. Entonces el gerente del proyecto difícilmente puede hacer esas relaciones, le dice al alcalde, el alcalde se reúne con el gobernador y el gobernador resuelve ese tipo de problemas, o al contrario. Yo recuerdo, recién comenzó el último mandato, que hubo un problema entre la feria de Catama, porque el gobernador quería hacer una cabalgata y el alcalde no quería hacerla. Entonces hay un gerente de la feria de Catama. Ese gerente de la feria de Catama no puede hacer ese tipo de concertación. De hecho, creo que el alcalde dijo que iba a estudiar el evento y al final el gobernador dijo, no tenemos tiempo, entonces vamos a realizar la cabalgata en Acacías, donde el alcalde no nos puso ningún problema. Entonces, esos son los conflictos en los que debe intervenir la junta directiva. ¿Cuáles son las funciones del gerente? Pues las funciones del gerente es tener las competencias técnicas, aunque no es mandatorio. Yo al final les voy a entregar la última revisión que hicieron a la guía metodológica PIAN4AR, la última que creo que fue el del 2018, y ahí establecen claramente que no es necesario que el gerente tenga esas competencias técnicas porque puede entregárselas a un asesor. Por ejemplo, si el proyecto es de alta ingeniería, pues él puede contratar un ingeniero y el ingeniero es el asesor. Pero se requiere hasta cierto punto esas competencias técnicas, entender algo de lo técnico del proyecto. Es imprescindible tener las habilidades gerenciales, tener habilidades de comunicación, de planificación, de toma de decisiones y de liderazgo. Aquí quiero hacer una acotación. Si ustedes ya contestaron el cuestionario, ahí tuve un error porque puse dos posibles respuestas verdaderas. Entonces, no se asombren si les aparece error. Ustedes igual tienen la doble oportunidad, pero hay una respuesta que es como la más acertada, como que la que aglutina más, pero en realidad hay dos respuestas que pueden ser verdaderas en esa pregunta de cuáles son las habilidades o las competencias que debe tener el gerente de proyecto. Entonces, generalidades de los proyectos de desarrollo. ¿Cómo se concibe el Project Management for Results o la gestión de proyectos orientada a resultados? Recuerden que estamos aprendiendo a gerenciar proyectos, a gestionar proyectos a través de procesos y no de unidades funcionales. El ejemplo típico, hay una dirección general y hay tres departamentos, departamento de producción, de finanzas y de recursos humanos.
El departamento de producción tiene ingeniería y fabricación. Entonces, quien le rinde cuentas al gerente de producción, perdón, a quien le debe rendir cuentas, esta persona de fabricación es al gerente de producción, no al gerente de finanzas. Cuando la estructura es funcional, las funciones están ajenas unas a otras. El de ingeniería no tiene nada que ver con finanzas. Acá, si extendemos el organigrama, finanzas va a tener pagaduría, va a tener contaduría, y entonces el contador no tiene nada que ver con producción. De pronto necesita alguna información, pero a quien le rinde cuentas y quien verifica y supervisa es el subgerente de finanzas. Entonces, el PIAN4AR lo que dice es, no señores, ha habido muchos problemas en la gestión de proyectos por unidades funcionales. Es decir, porque se forman pequeños feudos. Entonces, el gerente de producción no deja que le toquen su personal y en realidad a él no le importa si hay un proceso en el que se involucre a alguien de finanzas. Entonces él dice, yo no tengo nada que ver con finanzas, miren ustedes cómo resuelven su problema, igual el de recursos humanos. ¿Qué nos dice el PIAN4AR? El PIAN4AR dice, no, aquí lo que deben haber es dueños de procesos. Lo que pasa es que el curso de gestión de proyectos por procesos es larguísimo, es largo, es un diplomado completo, pero hay un dueño de proceso. Ese dueño de proceso puede tener bajo su mando directo personal de la función A, de producción, personal de la función B, finanzas, y personal de la función C, recursos humanos. Y cada uno de ellos realiza una actividad. Entonces, lo que pregona el Banco Interamericano de Desarrollo es que nuestra gestión de proyectos de desarrollo debe hacerse bajo una perspectiva de gestión por procesos y no por unidades funcionales. ¿Por qué? Porque la gestión por procesos garantiza la satisfacción del cliente. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, los que trabajan en el sector público, que a veces el secretario de Hacienda no firma el cheque porque, excúseme en la expresión coloquial, no se me pegó la regalada gana, no, es que no lo quiero firmar. ¿Por qué? Porque yo quiero que me rueguen. Hay algunos que se ponen en esa posición. Entonces, ese cheque es importante para cumplir este proceso. El dueño del proceso, a él no le importa si el señor el subgerente o el secretario de Hacienda firma o no firma el cheque. Él llama al director general y le dice, tiene que darle la orden porque necesito ese cheque firmado para poder cumplir el proceso. Entonces recuerden que el enfoque del PIAN4AR es gestionar proyectos por procesos, no por unidades funcionales. Entonces, los procesos tienen un diagrama PEPS. Por favor, no se vayan a confundir con una pregunta que me hicieron la semana pasada del ciclo PDVA, planeación, hacer. Bueno, no es ese ciclo, este es un diagrama PEPS que significa el proveedor, que es el que me entrega lo que yo requiero para cumplir el proceso. Me entrega el proceso, tiene que tener una entrada, ¿sí? Algo que yo recibo. El proceso es las herramientas, aquí es donde están las herramientas que les compartí en el aula virtual, que están en la última semana. Están las dos herramientas, unos formatos vacíos y unos formatos llenos con uno de los dos ejemplos que le puse. Aquí es donde están las herramientas. Debo entregar una salida y esa salida debe satisfacer completamente a mi cliente. Ese es el diagrama PEPS: proveedor, entrada, proceso, salida y cliente. Por eso siempre ustedes van a encontrar al principio de cada proceso las entradas, las herramientas y técnicas que son las que me permiten agregarle valor al proceso y una salida. Los elementos involucrados en el diagrama PEPS son: proveedores, son personas u organizaciones que suministran bienes, servicios, información que van a ser empleados en un proceso. Entonces, ¿quién puede ser el proveedor? Pues el proveedor puede ser la misma organización que me dice,
venga, yo hice un proyecto parecido, entonces aquí están las lecciones aprendidas y me entrega un documento. Ese puede ser el proveedor. La entrada, representan todos los elementos que deben estar a disposición de la persona que va a realizar el proceso para poderlos utilizar. Sin esa entrada no se puede hacer nada. Entonces, por ejemplo, la entrada es un documento. El proceso es monitoreo y control. La próxima semana yo les voy a enseñar la carta de procesos, donde hay cinco procesos y 10 áreas de conocimiento. Entonces, esa supervisión y ese control, necesito el documento donde me dé cuenta a qué horas hicieron el pesaje de los mecanismos de medición. Sin ese documento, que es la entrada, no puedo hacer mi proceso, que es hacer el proceso de monitoreo y control. El proceso representa las actividades que van a transformar y que van a agregar valor a esa entrada. La salida es el producto resultante después de hacer el proceso, de aplicar las herramientas y las técnicas, y cliente es la persona o la organización a quien va dirigido este producto, que la salida se convierte en un producto. Entonces, hasta ahí dejamos lo que son las generalidades de la gestión de proyectos de desarrollo y vamos a entrar al acta de constitución del proyecto. ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? Es como el certificado de nacimiento. Ese certificado que dice José Tiberio Serrano Arias, un hermoso niño, nació hace 55 años en el municipio de Bogotá. Entonces, cada vez que yo solicito un registro civil de nacimiento, ahí es donde el notario da fe que realmente yo nací vivo y que me llamo José Tiberio Serrano. Esa es el acta de constitución del proyecto. ¿Qué debe tener? Debe tener el propósito del proyecto y su justificación, por qué es necesario hacerlo. Los objetivos, de que deben ser medibles, y cuáles son los criterios de éxito para saber que ese objetivo se cumplió. Los requisitos de alto nivel, que es lo que la organización espera de mí como gerente de proyecto. La descripción del proyecto de alto nivel, es decir, no minuciosa, sino en líneas gruesas, por decirlo de alguna manera. Yo necesito que me entregue esto, esto y esto después del proyecto, no al nivel de la estructura de glose de tareas. Los riesgos de alto nivel, el resumen del cronograma o de hitos, que los hitos son esos eventos que son importantes y resaltables dentro del proyecto, el resumen del presupuesto, los requisitos de aprobación, quién va a ser el director del proyecto, cuál es su nivel de responsabilidad y de autoridad. Recuerden, cuando ustedes sean gerentes de proyectos, que un gerente de proyecto con responsabilidad pero sin autoridad no funciona. Hay que darle niveles de responsabilidad y hay que darle niveles de autoridad. Y ustedes, cuando sean gerentes de proyectos, a sus subalternos, a los supervisores, deben darle nivel de responsabilidad y nivel de autoridad. Un gerente o un supervisor con solo responsabilidad, sin autoridad, no funciona. A mí me está ocurriendo en este momento en un proyecto donde yo no tuve la oportunidad de escoger a mis subalternos. Entonces, hubo unos movimientos ahí. El dueño del proyecto escogió a ciertas personas para pagarles un sueldo, pero esperando que le entreguen unas tareas que exceden el trabajo del proyecto, y me dio responsabilidad, pero no me dio autoridad. Entonces, ahí está uno flojo. Y el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador. El patrocinador es como el director de la junta directiva, valga la redundancia, como la cabeza visible de la junta directiva, que es la persona que entrega los recursos y entrega los requisitos y los requerimientos para desarrollar el proyecto. Estos son más o menos los hitos que debe tener el acta de constitución del proyecto. Por regla general, usted no asuma la gerencia de un proyecto sin acta de constitución. ¿Por qué? Porque en el acta de constitución, por ejemplo, aquí donde está el resumen del cronograma, entonces le están dando una de las triples restricciones, que es el tiempo. Cuando hay un resumen del presupuesto, le están diciendo: yo le doy tantos millones de pesos para que se gaste. Y cuando le están dando los objetivos medibles de alto nivel, le están dando la restricción del alcance. Entonces, cuando ya tenga definido usted el alcance, el presupuesto y el cronograma,
usted puede arrancar, mientras tanto no. ¿Por qué? Porque ocurre mucho y fue una expresión que yo aprendí en la Fuerza Aérea por allá cuando Pablo Escobar Gaviria se voló de la catedral, que yo estaba de oficial COFA. Ese día aprendí que los únicos que no se devuelven son los ríos, los seres humanos sí. Entonces los seres humanos le dicen a usted verbalmente, sí, usted se puede gastar 300 millones de pesos. Y resulta que la organización hizo una mala gestión y entonces le bajaron a 250 millones y usted dice, pero venga, usted me dijo que eran 300. No, no, yo le dije que hasta 300, pero le doy 250. Entonces, como las palabras se las lleva el viento y los únicos que no se devuelven son los ríos, es necesario que usted, como buena práctica de gestión o de gerencia de proyectos, exija de su organismo patrocinador el acta de constitución. La segunda matriz es la matriz de resultados, pero la matriz de resultados tiene que ver con los indicadores del proyecto. Entonces, eso no está dentro del video que les monté. Vamos a aprender hoy a hacer indicadores. ¿Qué es un indicador? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un indicador es algo que indica o que sirve para indicar algo. Y la segunda acepción dice que es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características, la intensidad y la evolución futura de algo. Entonces, en su primera acepción indica o que sirve para indicar, señala, muestra y enseña. Un indicador señala, un indicador muestra y un indicador enseña. En su segunda acepción, ¿qué señala? Señala, muestra o enseña las características, señala, muestra o enseña la intensidad y señala, muestra o enseña la evolución. Entonces, esta definición, por decirlo de alguna manera, es una definición personal que yo la tuve que estructurar para aprender a formular indicadores. La definición normal, la enciclopédica que ustedes encuentran en San Google, que todo lo sabe y todo lo puede, es que los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa sucesos colectivos para así poder respaldar acciones que se van a tomar con base en las mediciones realizadas. Es decir, eso es un intríngulis de palabras donde al final, entonces, ¿qué es un indicador? Vamos a ver si lo ponemos un poquitico más digerible. Una forma técnica de verlos es que el objetivo es gaseoso. El objetivo me dice a mí, vamos a mejorar el clima organizacional. Objetivo, mejorar el clima organizacional. Pero eso es gaseoso. ¿Qué me dice técnicamente cómo debo formular un objetivo? Todo objetivo inicia su redacción utilizando un verbo en forma infinitiva que se tiene que completar definiendo el propósito de lo que voy a hacer y especificando el cómo hacerlo, ¿sí? Ese es el objetivo. El objetivo a usted se lo dan en el acta de constitución del proyecto, le marcan el objetivo. Objetivo número 1, construir tal cosa. Objetivo número 2, hacer una capacitación. Objetivo número 3, disminuir el nivel de accidentalidad. Pero ese objetivo es abstracto, es gaseoso. ¿Qué es entonces el indicador? El indicador se construye analizando el objetivo para saber exactamente qué es lo que se quiere lograr. Mejorar el clima organizacional. Después de analizar el objetivo y establecer qué es lo que se quiere lograr, sacamos o determinamos un factor clave que es la medida del desempeño. Es decir, ¿cómo voy a medir el desempeño del alcance de ese objetivo? Identificamos las variables, es decir, aquello que se va a mover a través del tiempo con la acción que va a realizar el proyecto para poderlas comparar. Construimos una fórmula o un logro en participio pasado, validamos el indicador, establecemos la meta, asignamos responsabilidades y comunicamos esas responsabilidades. Hasta aquí un poquitico complejo. Vamos a ver si lo hacemos más digerible. La definición que yo utilizo como indicador, ¿qué es el indicador? Es una fórmula matemática o una expresión redactada con 3 componentes. Un sujeto, que es el logro alcanzado, un verbo en participio pasado, que es la acción realizada,
y el objeto sobre el cual recae la acción. No he encontrado ninguna otra manera de construir un indicador. Ahora, en ciencias sociales hay indicadores cualitativos. Yo no me meto en ese vericueto porque ¿qué es bonito para mí? Y resulta que por allá en la Edad Media, bonito era una mujer a la que no le crecían demasiado los pies. Entonces hay historias donde, de hecho, de ahí surgió la famosa historia de la zapatilla, no recuerdo cuál es el cuento, de un príncipe que estaba buscando una zapatilla que se le había caído a la niña a medianoche. De ahí surge ese cuento y es real, o sea, lo que les estoy hablando es real. Entonces las mujeres metían los pies en zapatos metálicos, para que no les creciera. Entonces, ¿qué es bonito? Hablando cualitativamente, una mujer con los pies deformes, no sé, una mujer con los ojos claros, una mujer con su piel oscura. Entonces, por eso, para proyectos, yo he aprendido que el indicador resalta una fórmula matemática o un logro alcanzado. Las fórmulas que establecen, las fórmulas se establecen de dos maneras. En forma de un logro marginal, o sea, que es una razón o un porcentaje, y en forma de restas, porque lo que yo quiero medir es cómo estaba la situación antes del proyecto y cómo va a quedar después del proyecto. Por eso es importante entender muy bien ese logro marginal, es decir, cuánto aumentó. Voy a mejorar el 5%, tal cosa dentro de mi objetivo. La resta, cómo estaba la situación antes del proyecto, cómo queda después del proyecto y cuánto se avanzó. Y como una expresión, entonces, por ejemplo, kilómetros de red vial secundaria, ese es el sujeto, kilómetros de red vial secundaria, el logro alcanzado, un verbo en participio pasado construidos y la acción realizada en el municipio de Cabollaro Meta. Entonces, puede haber, ¿sí?, número de delitos contra la seguridad personal sobre número de habitantes en el municipio multiplicado por 100, para saber, por ejemplo, en Bogotá sería interesante aplicar este indicador. Restas número de delitos contra la seguridad personal en el periodo 2 con proyecto menos número de delitos contra la seguridad personal en el periodo 1 sin proyecto, y expresión kilómetros de red vial secundaria construidos. Si vamos a establecer una expresión con el número de delitos, sería número de delitos, de reducción en delitos contra la seguridad pública en Bogotá. Esa es la manera de construir indicadores. Mnemotécnicamente, ¿cómo se hace? Entonces, primero, analizamos el objetivo, mejorar el clima organizacional en la Uniminuto o en la Unillanos, mejorar el clima organizacional. Yo lo puedo medir de qué manera, o sea, analizo el objetivo y digo, primero, nivel de motivación de los empleados, qué tan motivados están los empleados para realizar las tareas. Segundo, el grado de identificación del personal con la empresa y sus propósitos. Entonces puedo aplicar un instrumento para saber qué tan compenetrados están los propósitos de la unidad, que quiero mejorar el clima organizacional, frente a lo que la organización quiere. El grado de integración de los equipos de trabajo y el conjunto de la organización, las características y la aceptación del liderazgo y los niveles de conflicto y consenso en la organización. Este es el análisis que yo hago. Estos son los factores relevantes. Yo puedo medir el mejoramiento del clima organizacional a través de los niveles de motivación, del grado de identificación, del grado de integración, de la aceptación del liderazgo y el número de conflictos. Entonces, establecemos el factor clave. Yo digo, yo, José Tiberio, digo que mi indicador se va a medir a través del factor relevante número 4, los niveles de conflicto consenso de la organización. Determinamos la variable. La variable independiente es el semestre. Vamos a ver qué tantos conflictos hubo en un semestre. La variable dependiente es el número de llamados de atención por conflictos entre compañeros. Entonces ya establecí mis variables, construyo la fórmula. Número de llamados de atención por conflictos entre compañeros en el primer semestre del 2019 sobre número total de empleados, y la meta es que no supere el 5%.
Si si el número de conflictos sobre el número total de empleados no alcanza el 5%, mi objetivo se cumplió. Entonces, esa es la manera mnemotécnica de construir un indicador. Recuerden que hay básicamente tres maneras: a través de razones o porcentajes, a través de restas o a través de una expresión como un logro alcanzado. Dos condiciones de los indicadores que están en el módulo. Los indicadores deben tener la fórmula SMART, que deben ser específicos, mesurables o medibles, alcanzables, realistas, y debe tener una longitud de tiempo en el cual se vaya a hacer la medición. Eso es una de las características, el enfoque SMART. Y la segunda característica, el indicador debe decir claramente qué vamos a lograr, qué o quiénes van a lograr eso que vamos a lograr, para cuándo debemos lograrlo y cómo debemos saber si se logró. Esta es: establecemos el factor clave, determinamos las variables, construimos las fórmulas y establecemos la meta. Tercero, y ya para terminar, matriz de stakeholder o de grupos de interés. Entonces, ¿qué me interesa que conozcan? Los grupos de interés se dividen en dos grandes porciones. Primero, los interesados, que son las partes internas, tanto de la organización como del proyecto, y las partes interesadas externas. Entonces, preguntas que pueden surgir: ¿los colaboradores del proyecto son stakeholders del mismo? Sí, son stakeholders, son grupos de interés. ¿La dirección del proyecto es un grupo de interés? Sí. ¿Los accionistas? Sí. ¿El patrocinador? Sí. Eso hacen parte de los grupos o las partes interesadas internas. Pero los clientes o los beneficiarios, los proveedores, la sociedad en general, el estado de los acreedores, son partes interesadas externas. ¿Qué debemos hacer para construir la matriz? Pues primero identificamos cada uno de estos grupos de interés. Se hacen a través de técnicas como la lluvia de ideas, como el análisis de proyectos anteriores, los grupos Delphi, que son de expertos. Hay diferentes técnicas, pero primero los identificamos. Establecemos el rol que va a desempeñar. Básicamente hay 4 roles. Pregunta también del cuestionario: cooperantes, beneficiarios, oponentes y perjudicados. Esos son los 4 roles que pueden llegar a adoptar cada uno de ellos, el nivel de influencia que tienen sobre el proyecto, y cuando yo haya definido esta primera parte, no es solo la matriz poder-interés, hay como 8 matrices, yo estoy explicando una sola, que es saber qué tanto poder tienen sobre las acciones del proyecto, qué tanta influencia pueden tener sobre el proyecto y qué tanto interés y poder. Entonces, ¿qué pasa? Un stakeholder o un grupo de interés que tenga bajo poder y bajo interés, ¿qué acción debemos realizar? Monitorear, estar pendiente de ellos. Si tiene alto interés pero bajo poder, tenemos que mantenerlos informados, de pronto para que no vaya a aumentar el poder a través de una acción popular, una acción de tutela. Si tienen bajo interés pero alto poder, los mantenemos satisfechos e informados, y si tienen alto poder y alto interés, los gestionamos atentamente. Entonces, ¿qué debemos establecer? Los objetivos relacionados con el interesado. ¿Qué objetivos del proyecto están directamente relacionados con el interesado? El nivel de interés del interesado en el proyecto o en el objetivo. La influencia, si el impacto mediante una gestión puede ser positivo o negativo. Si es positivo, eso se llama oportunidad y hay que explotarla. Si es negativo, se llama riesgo y hay que gestionarlo. Y establecer las estrategias tanto de comunicación como de acciones reales para mantener a los grupos de interés. Esa es toda la presentación. Quise cambiarla para no volver a repetir el video que está en el aula virtual, sino darle algunos tips adicionales para que ustedes puedan desarrollar las herramientas.
Entonces, hasta ahí va mi explicación. Entramos en la etapa de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene una pregunta respecto a cuestionarios, a PDFs, a, no sé, hay algunos otros videos específicamente del BIP que hablan sobre PIAN4AR, entonces estamos atentos para responderlas. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Estoy atento a lo que me digan, por favor. Escucho. Profe, sí. ¿Ahí me escucha? Sí, Sí, señora. señora. Estaba Estaba preocupado, preocupado, pensé que pensé me que me habían habían dejado dejado solo. solo. No, yo tengo una pregunta con respecto a la matriz de resultados. En el PDF se muestran como 7 indicadores, pero yo tengo la duda entre el 1, que son objetivos del proyecto, y el 5, que es la meta, porque parece que fueran los mismos, entonces no me quedó muy clara cuál es la diferencia. Permítame que ya estoy abriendo el módulo. Estamos hablando. Voy a compartir a ver si la pregunta tiene que ver con este cuadro. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver, pero yo lo vi en el PDF, o sea, cuando leí el PDF, en el PDF cuando describe la matriz de resultados, postula como 7 indicadores. Y pues me queda la duda entre el 1 y el 5, porque parece que fueran lo mismo. Ahí estoy compartiendo el PDF para saber exactamente en qué página está para poderle contestar. Ya encontré. Es aquí, dice. La matriz de resultado ofrece información relevante para que el equipo del proyecto se familiarice de forma muy rápida con los objetivos del proyecto
y pueda contribuir estratégicamente durante la ejecución de las actividades y la obtención de los resultados. La matriz de resultados se compone de los siguientes elementos. Los objetivos, el objetivo del proyecto tiene que ver con el componente. Recuerden que hay un objetivo general que en el proyecto se convierte en propósito y hay objetivos específicos que en los proyectos se convierten en los componentes. Cada componente a alcanzar dentro del proyecto es un objetivo del proyecto, ¿sí? Está el indicador de resultado. El indicador de resultado mide el avance. Por ejemplo, un indicador de resultado lo puedo asociar con la cantidad de recursos consumidos para alcanzar el proyecto. Verbigracia. Si el componente es capacitación en seguridad vial a los usuarios, entonces el indicador de resultado lo puedo establecer con el número de horas. La capacitación la establecí con 30 horas de capacitación por usuario. ¿Cuántas horas de capacitación? 15. Significa que si el resultado final son 30 horas de capacitación y he dictado 15, mi resultado va en el 50%. ¿La línea base qué es? La línea base es de donde parte el proyecto. La línea base significa el estado actual. Entonces, una línea base puede llegar a concebirse como los usuarios de la vía no han tenido ni una hora de capacitación en seguridad vial. Esa es la línea base. Seguimos bajando. La meta es las 30 horas de capacitación. Y los componentes son aquellas cosas que me permiten como medir el servicio que estoy prestando. Entonces, los componentes aquí lo dividen en productos, que son bienes de capital o servicios que se producen con la intervención. El resultado intermedio es el avance, tiene que ver con este indicador de resultado, el avance que voy consiguiendo a medida que voy realizando la acción, y el resultado es el alcance total de la meta. No sé si me hago entender. Y el año es el establecer la línea temporal donde voy a efectuar la medición. Recuerden que los indicadores tienen que ver con números en alguna parte. Lo que no puedo medir, no lo puedo controlar. Entonces, por eso hago el énfasis en que el objetivo es gaseoso, pero el indicador tiene que tener un número en alguna parte. Sí, Doc, muchísimas gracias, me quedó totalmente claro. Bueno, otra pregunta, duda, aclaración. Yo, profe. Sí, Marcia, la escucho. Profe, en cuanto a los indicadores, según lo que nos mencionas, el indicador como tal se produce de una fórmula, ¿sí? Puede ser división, suma o resta, ¿sí? Sí, una manera, ¿no? La otra es el logro alcanzado. Por ejemplo, nosotros decimos en el logro alcanzado número de kilómetros pavimentados de la vía. Ese es el indicador. Perfecto, a eso iba. No solamente es resultado de una operación, sino un número, ¿no? Si yo digo Sí. tantas personas capacitadas es la meta, ese es el indicador. El indicador. El indicador es personas capacitadas y la meta es 30 personas capacitadas. Perfecto. Gracias. Lo mismo en la fórmula matemática. Yo hago la fórmula matemática y defino cuál es la meta, es el resultado ideal de esa fórmula matemática. Gracias, profe. ¿Listo? Otra pregunta, duda, aclaración. Es bien importante, vea, yo le soy sincero. Yo que he paseado por todos los departamentos que componen la Orinoquía, más los 3 de la Amazonía, que Guaviare es de la Amazonía, yo juré que era de la Orinoquía y no es de la Amazonía, y no hay muchos profesionales que sepan construir indicadores. Y entonces, por eso, el curso es PIAN4AR. Project Management, gerencia de proyectos orientada a resultados. Y los resultados se miden con indicadores. No hay ninguna otra manera de medir un resultado. Entonces, por eso en territorios nacionales, lo que antes se llamaban territorios nacionales,
gastamos y gastamos plata y no mejoramos la calidad de vida, porque nos acostumbramos a gastar plata, pero no a poner ese gasto o esa inversión en un indicador que realmente me mida un objetivo. Pero no sé si hayan otras preguntas. Estoy atento, con los oídos bien grandes, esperando las preguntas. Profe, en cuanto al acta de constitución, se maneja tanto en lo público como en lo privado, ¿verdad? La idea es que comencemos a manejarla. Yo insisto, el gran problema de los proyectos y cuando somos gerentes de proyectos es que lo hacemos de manera informal. Aquí yo tengo a algunos profesionales que me acompañaron en el proyecto de contexto el año pasado. Y entonces se dan cuenta que por cuestiones también de la pandemia, extendieron el tiempo el cronograma, pero no asignaron más recursos. Y entonces terminaron trabajando más de lo que tenían que trabajar. ¿Por qué? Porque no firmamos un acta de constitución. Entonces sí, la buena práctica, el enfoque del PIAN4AR es que tanto en lo público como en lo privado, cuando ustedes vayan a gerenciar un proyecto, pidan a la persona, al patrocinador, que puede ser la alcaldía, la gobernación, la entidad territorial o el ente privado, que firmen esa acta de constitución, porque es como que lo que les permite a ustedes estar seguros de que van a realizar un trabajo en un tiempo determinado. Cualquier cosa que no esté en el acta de constitución excede el alcance del proyecto y no se debe realizar. Gracias. Profesor José Tiberio, una preguntita. Sí, señor. ¿Este proyecto se puede presentar también para temas de cooperación internacional? Sí, vea que en cooperación internacional, esas buenas prácticas de gerencia o de gestión de proyectos son muy bien recibidas. Por ejemplo, los últimos proyectos de cooperación internacional que yo he formulado siempre me hablan dentro de los términos de referencia de cómo se van a surtir los cambios del proyecto. Y resulta que en el acta de constitución se establece en una redacción muy sucinta, muy pequeña, cómo se van a realizar esos cambios. Entonces, el adoptar, cuando ustedes estén formulando el proyecto de cooperación internacional, ustedes pueden en alguna parte mencionar que van a gestionar el proyecto bajo los estándares del PIAN4AR, va a ser muy bien recibido, porque organismos como el BID y otros organismos los adoptaron el enfoque, lo adoptaron y lo están aplicando. Ok, y esto yo lo puedo aterrizar. Por ejemplo, usted conoce el proyecto que yo estoy haciendo de vivienda. De vivienda. Ok, yo sigo con el mismo proyecto. Sí. Eso lo podemos aterrizar, por ejemplo, como este proyecto va enfocado a buscar recursos de entes gubernamentales, llámese alcaldía, gobernación, gobierno nacional o cooperación internacional. ¿También lo podemos aterrizar en cualquiera de estos ámbitos? Sí, claro, claro. ¿Cuál es la idea? No es el deber ser, pero ayuda muchísimo. Si usted, Diego, coge su proyecto y monta las herramientas que les estoy compartiendo en Excel, va a ser mucho más fácil coger los términos de referencia de cualquier convocatoria, sea pública, hablando de gobierno nacional, o sea internacional, de cooperación internacional, y va a poder contestar todas las preguntas. Por ejemplo, le piden un desglose de tareas a nivel componente. Usted la puede definir porque ya la ha realizado. Claro que, insisto, las herramientas no son tanto para formular proyectos, sino para gerenciarlos, pero son muy buenas para formular el proyecto, estructurar el proyecto y tener como cubiertas absolutamente todas las posibilidades en cuanto a tiempo, alcance, tiempo, cronograma y presupuesto para poder contestar cualquier término de referencia. Yo la utilizo muchísimo en la formulación de mis proyectos. Ok, muchas gracias. Listo, son las 7:54, según mi reloj, puede estar atrasado. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves con el capítulo 2. Me parece, el módulo 2, por favor,
recuerden entrar al aula virtual, bajen las herramientas, léanse en el caso práctico que está en el último acápite, en la última semana, el que hay, los ejemplos que hay en las herramientas es del caso de Haití, de las escuelas de Haití, y entonces lean el caso práctico y vean las herramientas, y nos vemos entonces el próximo jueves. Listo, profe, gracias, Listo. muy amable. A ustedes, muchas gracias. Voy a colgar Hasta estas luego, gracias. diapositivas, las voy a subir en el aula virtual, las que hice hoy, y voy a colgar la grabación para que puedan verla con los otros compañeros, los que no estuvieron. Gracias. Gracias, profe. Listo, profe.